Imagina estar atrapado en un infierno helado, donde la única certeza es la muerte. Stalingrado no fue solo una batalla, fue una sentencia. Aviones cargados de esperanza nunca tocaron tierra. Soldados con las manos destrozadas por el frío cavaban en la nieve, aferrándose a lo imposible. ¿Rendirse? Para algunos, eso significaba traicionar algo más profundo que la patria, significaba perder el alma. Entre las filas del ejército alemán destacaba una de sus unidades más temidas, el Sexto Ejército. Era la joya de las Fuerzas Armadas alemanas, conocida por su eficacia y sus ataques rápidos como relámpagos. Se le consideraba un pilar de la maquinaria bélica de Alemania. En el caos brutal de la Segunda Guerra Mundial, esta formación emergió como una fuerza imparable, superando en destreza a muchas de las tropas de la época. Comparar su tamaño con el Tercer Ejército de Patton, que solía contar con 6 divisiones de infantería, 3 blindadas y varias unidades de apoyo, solo subrayaba el poderío del Sexto Ejército, que en el campo de batalla se alzaba como un monstruo colosal. Pero ni siquiera esa bestia de guerra podría escapar a su prueba más brutal, una marcha que arrastraría a casi todos sus soldados hacia una muerte segura. El Sexto Ejército nació oficialmente el 10 de octubre de 1939, bajo el mando del general Walter von Reichenau. Surgió a partir de la transformación del Décimo Ejército, que ya había probado su valía en la invasión de Polonia. Con Reichenau al frente, la nueva formación heredó experiencia y fuerza combativa, construyendo los cimientos de sus futuros éxitos. Durante la invasión de los Países Bajos, operó con precisión quirúrgica junto a paracaidistas, desmantelando fortificaciones en Ebenemael y Namur, claves para abrir las puertas de Bélgica. Su desempeño fue crucial en el avance alemán. Con la campaña en marcha, el ejército demostró su temple el 12 de junio de 1940, rompiendo defensas críticas y marcando un momento decisivo en la guerra. Luego, se trasladó hacia el norte para asegurar el flanco alemán en la costa de Normandía, desempeñando un papel vital en el cierre de la batalla de Francia. En la Operación Barbarroja, el Sexto Ejército lideró el avance del Grupo de Ejército Sur, internándose en la vasta y despiadada tierra soviética. Parecía imparable. Sin embargo, la tragedia lo alcanzó cuando Reichenau, el hombre que había dado forma a esta temible fuerza, sufrió un infarto en enero de 1942. Su muerte no fue en combate, sino durante un vuelo de evacuación médica. La noticia golpeó duro, y el mando pasó al general Friedrich Paulus, un estratega meticuloso que había sido la mano derecha de Reichenau. Bajo su dirección, el Sexto Ejército continuó su ofensiva en el frente oriental, enfrentando los horrores del invierno ruso con la misma determinación de siempre. Pero el viento ya empezaba a cambiar, y la guerra pronto les cobraría su mayor factura. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Durante la primavera de 1942, el Sexto Ejército alcanzó uno de sus hitos más significativos en la Segunda Batalla de Járkov. Bajo la dirección del general Friedrich Paulus, las tropas alemanas ejecutaron maniobras impecables y ataques perfectamente coordinados, asegurando una victoria contundente. Este triunfo no solo elevó la moral de los soldados, sino que consolidó al Sexto Ejército como una pieza clave en la Guerra del Frente Oriental, moldeando el curso del conflicto en una de sus etapas más críticas. El 28 de junio de ese mismo año, el Grupo de Ejército Sur lanzó la Operación Azul, iniciando una ambiciosa ofensiva hacia el sur de Rusia. El objetivo era claro: controlar los campos petrolíferos de Bakú y conquistar la estratégica ciudad de Stalingrado, situada a orillas del río Volga. No solo buscaban asegurar recursos vitales, sino también proteger el avance hacia el Cáucaso. La 39ª División de Infantería había visto más sangre de la que cualquier hombre podría soportar. Cada batalla anterior a Stalingrado había dejado cicatrices en el terreno y en los soldados que luchaban sobre él. Ahora, mientras se aproximaban a la ciudad, una extraña mezcla de anticipación y temor recorría sus filas. Stalingrado se alzaba ante ellos como un gigante de piedra,
con sus calles interminables y edificios imponentes aguardando la llegada de los invasores. Habían tomado Kharkov, sí, pero esta ciudad era otra historia, mucho más vasta y amenazante. Los rumores decían que la victoria sería rápida, que las defensas colapsarían al primer embate, pero los hombres sabían que subestimar al enemigo era un error fatal. Iván no era fácil de doblegar. Los soviéticos peleaban con fiereza por cada palmo de tierra, y había algo en Stalingrado que los hacía más obstinados aún. Sin embargo, todos en la división se aferraban a la esperanza de que los rusos ya se hubieran replegado más allá del Volga. ¿Cuánto más podrían resistir? Con esa incógnita en mente, cada soldado se preparaba para lo que vendría, buscando fuerzas en la camaradería y en la certeza de que luchaban no solo por ellos mismos, sino por su patria. Creían, o al menos querían creer, que Stalingrado sería solo una etapa más, un escollo que superarían rápido y sin mayores daños. Pero las murallas de la ciudad escondían secretos, y el Volga sería testigo de una de las mayores tragedias de la guerra. A mediados de septiembre de 1942, el Sexto Ejército Alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, avanzó hacia Stalingrado con la misión de tomar la ciudad a cualquier costo. Designado como punta de lanza, el Sexto Ejército había roto las defensas exteriores soviéticas con un avance feroz, pero lo que les esperaba dentro era un infierno muy diferente. En lugar de las amplias llanuras rusas, donde sus divisiones acorazadas operaban con fluidez, Stalingrado los recibió con calles estrechas, escombros y edificios convertidos en fortalezas improvisadas. El paisaje urbano forzó un cambio brutal en las tácticas de los alemanes, acostumbrados a movimientos rápidos y maniobras abiertas. Ahora, la lucha se reducía a combates casa por casa, donde cada calle se convertía en un campo minado de emboscadas invisibles. La ciudad se transformó en un laberinto asesino que retaba la paciencia y la pericia de los oficiales alemanes. El bombardeo aéreo del general Oberst von Richthofen había reducido Stalingrado a ruinas humeantes en apenas 48 horas. 1000 toneladas de bombas cayeron sobre la ciudad, devastándola con más furia que la sufrida por Londres durante el Blitz. El número exacto de víctimas civiles sigue siendo una incógnita, pero las calles se llenaron de escombros y cadáveres. Stalin había ordenado que los civiles no abandonaran la ciudad, debían permanecer para luchar y resistir junto a los soldados. Unos 40.000 terminaron deportados a Alemania como trabajadores forzados, otros lograron huir en medio del caos, mientras un puñado fue evacuado por los soviéticos. Para febrero de 1943, apenas 6.000 a 10.000 civiles seguían con vida, testigos silenciosos de la destrucción que devoraba Stalingrado. El 29 de agosto marcó un momento crítico. El cuarto ejército panzer alemán rompió las defensas soviéticas 24 kilómetros al sur de la ciudad, abriendo una brecha que apuntaba directo al corazón de Stalingrado. Fue un avance rápido, casi imparable, que en cuestión de días los llevó hasta los ferrocarriles vitales que abastecían la ciudad. El 31 de agosto, los tanques alemanes alcanzaron las afueras de Stalingrado y tomaron posición cerca del ferrocarril de Moros, una línea de suministro clave para los soviéticos. Desde allí, la caída de la ciudad parecía inevitable. Pero el campo de batalla urbano es traicionero, y lo que parecía una victoria al alcance de la mano pronto se transformaría en un sangriento callejón sin salida. A medida que la amenaza alemana se intensificaba, el general soviético Andrei Yamanev ejecutó una retirada estratégica, replegando al 62º y 64º ejércitos hacia los confines de Stalingrado. Esta maniobra evitó el cerco de sus fuerzas y reforzó las defensas ante el inminente embate alemán. El 3 de septiembre de 1942 fue testigo de un avance decisivo. El sexto ejército y el cuarto ejército panzer lograron conectar sus posiciones cerca de la ciudad. Sin embargo, sus intentos de romper las defensas se encontraron con una feroz resistencia soviética, que obstaculizó cada paso hacia la fortaleza urbana. El 7 de septiembre marcó un punto crucial cuando el sexto ejército inició su avance a través de las devastadas calles de Stalingrado, acercándose peligrosamente a las orillas del río Volga. Esta fase señalaba un momento culminante. Los alemanes intentaban controlar esta arteria estratégica, esencial para el suministro soviético. 3 días más tarde, el 10 de septiembre, la 29ª División de Infantería Motorizada cercó al 64º Ejército Soviético al sur de la ciudad,
aislando líneas de suministro vitales y complicando la defensa. En respuesta, el teniente general Vasily Chuikov asumió el mando del 62º Ejército, posicionado en la orilla oriental del Volga. Chuikov se preparó para liderar una resistencia desesperada en el brutal entorno urbano, consolidando a sus tropas bajo una férrea determinación para defender la ciudad. El 12 de septiembre, el general Friedrich Paulus lanzó una nueva ofensiva, apoyada por intensos bombardeos aéreos y de artillería. Las tropas alemanas tomaron la estratégica colina Mamayip-Kurgan, conocida como la colina 102, un punto de control crucial que había sido pilar de defensa durante siglos. Esta captura desató una violenta lucha por la supremacía, pues ambos bandos comprendían el valor táctico de esa posición dominante. Si los alemanes lograban mantenerla, tendrían acceso directo al Volga, cortando así los vitales esfuerzos de reabastecimiento soviético. Hasta ahora, nuestra experiencia en Stalingrado ha sido brutal. Cada avance se siente como nadar en melaza, tomamos las cuadras una a una, luchando por cada centímetro. La división Panzer se enfrenta a una presión insoportable, las municiones pesadas escasean, y cada hora sin reabastecimiento se convierte en un suplicio. Sin embargo, lo que nos mantiene en pie es la camaradería que hemos forjado en estas calles. Confiamos nuestras vidas a los compañeros que nos rodean, sabiendo que sin ellos no podríamos avanzar. El miedo siempre está ahí, lo admito, miedo a lo que se esconde tras cada esquina, miedo a lo desconocido. Pero también hay una férrea determinación. Estamos aquí por una razón, y no daremos un paso atrás. Somos soldados, entrenados para esto, y aunque Stalingrado ha cobrado la vida de algunos de nuestros mejores hombres, seguiremos luchando. Nos hemos hecho una promesa, tomaremos esta ciudad, cueste lo que cueste. Y esa es una promesa que vamos a cumplir, pase lo que pase. El 14 de septiembre marcó un giro crucial en la desgarradora batalla de Stalingrado, cuando el 62º Ejército Soviético lanzó un contraataque audaz al amanecer. A pesar de la valentía de sus tropas, los soviéticos fueron repelidos por las implacables fuerzas alemanas, que los acorralaron en una estrecha franja a lo largo de las orillas asediadas del Volga. Este revés subrayó la fragilidad creciente de los defensores, atrapados entre un enemigo decidido y las frías aguas del río. Cada metro perdido en esa lucha intensificaba la presión sobre las agotadas fuerzas soviéticas, que combatían sin tregua para resistir el avance alemán. Mientras tanto, en la orilla oriental del Volga, la 13ª División de Fusileros de la Guardia Soviética ejecutó una arriesgada maniobra que resultaría crucial. Desafiando los bombardeos aéreos y de artillería que caían como una tormenta de fuego, la división cruzó las traicioneras aguas en barcazas improvisadas. Cada remada era un acto de desesperación y coraje, mientras los proyectiles explotaban a su alrededor, y el río parecía tragarse a algunos antes de alcanzar la orilla. Aún así, esos hombres lograron poner pie en tierra, llevando consigo la esperanza renovada de una resistencia más feroz. El objetivo era claro: detener a la 71ª y la 76ª divisiones alemanas, que empujaban con fuerza para romper las líneas del asediado 62º Ejército Soviético y afianzar una posición en las orillas del vital río Volga. Este intento desesperado reflejaba la tenacidad implacable de los defensores soviéticos, que peleaban como lobos acorralados para frenar la arremetida alemana. Al amanecer del 15 de septiembre, los defensores de Stalingrado se preparaban para un nuevo día de combate sin tregua. La infantería alemana lanzó asaltos incesantes sobre la estratégica colina Mamayip-Kurgan, buscando asegurar esa posición elevada desde donde la ciudad se desplegaba como un tablero al descubierto. Sin embargo, una y otra vez, los alemanes se toparon con una defensa férrea, que resistía con una mezcla de obstinación y furia, negándoles el control del crucial punto de observación. Las bajas se acumulaban de ambos lados, mientras la colina se convertía en un altar sangriento donde la vida se extinguía al ritmo del fuego enemigo. En otras partes de la ciudad en ruinas, la infantería alemana avanzaba entre los escombros y el terreno accidentado que rodeaba la garganta del río Taritsa, acercándose peligrosamente a las orillas del Volga. Este avance inexorable significaba una amenaza directa para los agotados defensores soviéticos, obligados a luchar por cada callejón, cada edificio derrumbado, en una batalla de supervivencia contra una marea alemana que no daba señales de detenerse.
El destino de Stalingrado pendía de un hilo, con cada minuto acercando la ciudad más y más al borde de la destrucción total. El 17 de septiembre trajo consigo combates salvajes en múltiples puntos estratégicos, la imponente colina Mamayip-Kurgan, la estación central, el silo de grano y la que pronto se conocería como la casa de Pavlov se transformaron en epicentros de la violencia. En medio del caos, las tropas alemanas presionaban a lo largo del Taritsa, decididas a romper las defensas soviéticas y alcanzar las orillas del Volga, donde los refuerzos llegaban a cuentagotas para evitar que la ciudad cayera por completo. Al día siguiente, el 18 de septiembre, el primer ejército de guardia soviético y el 24º ejército lanzaron un audaz ataque sobre el 8º cuerpo alemán en Kotlubán, a 40 kilómetros al norte de Stalingrado. Sin embargo, se toparon con una resistencia feroz. Bombarderos en picada estuca arrasaron los cielos, destruyendo 41 de los 106 tanques soviéticos. En el corazón de Stalingrado, la batalla cuerpo a cuerpo se libraba sin descanso, convirtiendo cada casa en una trinchera y cada rincón en un campo de muerte. El 19 de septiembre, golpeados por las pérdidas, el 24º ejército, el 66º ejército y el primer ejército de guardias intentaron otro desesperado contraataque al norte de la ciudad. Pero sus esfuerzos fueron detenidos por la implacable defensa del 14º Cuerpo Panzer, que repelía con brutal eficacia cada intento soviético. Con cada día, el conflicto se intensificaba. El 20 de septiembre, las luchas se reanudaron con más furia en los puntos estratégicos más codiciados. La colina Mamayip-Kurgan, la estación central y el silo de grano se convirtieron en escenarios de enfrentamientos encarnizados. Para el 22 de septiembre, la situación se volvió aún más sombría. Las fuerzas alemanas habían dividido al 62º ejército, conquistando casi toda la mitad sur de la ciudad, empujando a los soviéticos al borde del colapso. En medio de esta desesperación, el 23 de septiembre, la llegada de la 284ª División de Fusileros cruzando el Volga pareció traer un atisbo de esperanza. Pero la esperanza fue efímera. Las tropas alemanas se lanzaron con furia sobre el punto de desembarco, buscando aniquilar cualquier refuerzo. El 24 de septiembre, la 94ª División de Infantería y la 24ª División Panzer asestaron un golpe devastador, aplastando a las unidades soviéticas atrapadas en el sur de Stalingrado y cerrando aún más el cerco sobre los exhaustos defensores. Con septiembre llegando a su fin, el 26 de septiembre, las tropas alemanas intensificaron su asalto, redoblando la presión sobre la ciudad. Un día después, el 27 de septiembre, la tercera unidad de la Luftwaffe llevó a cabo su último bombardeo sobre Stalingrado antes de ser retirada a Alemania para entrenamiento en planeadores, marcando un giro en las tácticas en medio de la brutal contienda. El 28 de septiembre, el sargento Yakov Pavlov y sus camaradas ejecutaron un audaz asalto sobre un edificio bombardeado en la calle Solichnaya, arrebatando finalmente el control a los alemanes. Lo que era solo un bloque de apartamentos se transformó en la legendaria Casa de Pavlov, un símbolo de la resistencia soviética. Ese pequeño grupo de defensores, con una obstinación inquebrantable, resistió los incesantes ataques enemigos durante 58 días, encarnando la esencia de la lucha por Stalingrado. El 3 de octubre marcó un punto crítico. Las bajas aumentaban en ambos bandos mientras el sexto ejército alemán, sin ceder terreno, empujaba al 62º ejército soviético hacia las orillas del Volga, llevando la batalla al filo del abismo. La ferocidad e intensidad del conflicto subrayaban la gran importancia de la desesperada lucha por el control de la ciudad asediada. Al día siguiente, el 4 de octubre, una notable escalada tuvo lugar. El 14º Cuerpo Panzer alemán lanzó un audaz ataque sobre la fábrica de tractores de Stalingrado, un bastión industrial fundamental en el corazón de la urbe. Esta maniobra estratégica buscaba debilitar las capacidades de producción soviética y socavar aún más su resistencia. Para el 14 de octubre, el asalto alemán a la fábrica de tractores se intensificó, con el incesante bombardeo aéreo de la Luftflotte 4 desempeñando un papel crucial en el avance de las fuerzas alemanas. Más de 2000 salidas se llevaron a cabo, desatando un poder de fuego devastador sobre las posiciones soviéticas y despejando el camino para el avance enemigo. El día siguiente, el 15 de octubre,
presenció más bombardeos, ya que la Unidad 1 de la Luftwaffe ejecutó 3 incursiones, fortaleciendo el implacable asalto a las defensas soviéticas. En ese mismo momento, bombarderos en picada estuca de la Flota 4 lanzaron 900 salidas individuales contra las posiciones soviéticas en la fábrica de tractores, causando numerosas bajas y diezmando varios regimientos del Ejército Rojo. El sombrío saldo de la guerra se hizo evidente el 16 de octubre de 1942, cuando todo el personal del 339º Regimiento de Infantería soviético fue aniquilado por los incesantes ataques aéreos alemanes, resaltando la brutal y despiadada naturaleza del conflicto. A medida que octubre avanzaba, las tropas alemanas lograron importantes avances, tomando el control de instalaciones industriales clave como las fábricas Octubre Rojo y barricadas en el norte de Stalingrado. Para el 22 de octubre de 1942, estas victorias estratégicas consolidaron aún más el dominio alemán en la región y asestaron un severo golpe a los esfuerzos de resistencia soviética. Impulsado por estos éxitos, el 25 de octubre, Friedrich Paulus informó a Adolf Hitler que la captura de Stalingrado era inminente, proyectando que la ciudad caería para el 10 de noviembre de 1942. En respuesta, Hitler, desde su cuartel de Bergwolf, cerca de Vinnytsia, en Ucrania, ordenó preparativos para que las unidades alemanas se trasladaran al norte una vez que Stalingrado cayera, revelando su confianza en la victoria que se vislumbraba. Al llegar el fin de octubre, el 31 de octubre de 1942, Hitler abandonó su cuartel de Bergwolf y se trasladó al cuartel de Wolfschanze en Rastenberg, Alemania, confiado en que Stalingrado pronto estaría bajo control alemán, marcando un momento crucial en el conflicto en curso. El 8 de noviembre de 1942 significó un cambio notable en la campaña aérea, cuando numerosas unidades de la Luftflotte 4 fueron redistribuidas de los cielos asediados sobre Stalingrado al Teatro de Operaciones del Norte de África. Esta reubicación estratégica del poder aéreo reflejaba las prioridades cambiantes del alto mando alemán en medio del conflicto intensificado en múltiples frentes y su creciente confianza en que Stalingrado estaba a punto de caer por completo. 3 días después, el 11 de noviembre de 1942, se logró un avance significativo cuando el Sexto Ejército alemán alcanzó las orillas del río Volga en Stalingrado, estableciendo un frente de 600 metros cerca de la icónica fábrica de acero Octubre Rojo. Las fuerzas alemanas obtuvieron un punto de apoyo crucial en el corazón de la ciudad sitiada. Mientras tanto, en Alemania, Adolf Hitler, durante una celebración en una cervecería, proclamó que Stalingrado estaba al borde de ser capturada, enfatizando su indiferencia por el nombre de la ciudad en el contexto de su captura. Mientras contemplaba el Volga, cuyas aguas estaban teñidas de un profundo carmesí por la sangre de los caídos, sentía un nudo en el estómago. El Volga, mucho más ancho e imponente de lo que había imaginado a partir de las fotografías, parecía burlarse de los esfuerzos por conquistarlo. Los ecos lejanos de disparos y explosiones servían como un recordatorio constante de que el peligro acechaba en cada esquina y de que la muerte nunca estaba lejos. La situación no era favorable, los suministros se estaban agotando y la munición escaseaba. Habían perdido a muchos buenos hombres ya, y cada día parecía traer más dolor y sufrimiento. La idea de lo que podría suceder si los refuerzos no llegan pronto llenaba de temor a cada soldado. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir? ¿Cuánto más podrían soportar? Sin embargo, a pesar de las inmensas probabilidades en contra, quedaba un destello de esperanza en el corazón de cada uno de ellos. Aunque estaban golpeados y magullados, no estaban rotos. Seguirían luchando, mantendrían la línea y rezarían para que la ayuda llegara antes de que fuera demasiado tarde. No obstante, la marea de la batalla cambió rápidamente el 19 de noviembre de 1942, cuando los soviéticos lanzaron un contraataque sorpresa al norte y al sur de Stalingrado, con la intención de rodear al atribulado Sexto Ejército alemán de Friedrich Paulus, atrincherado en la ciudad. Esta atrevida maniobra tomó por sorpresa a las fuerzas alemanas y amenazó con revertir sus arduamente logrados avances. En medio del caos, el 20 de noviembre de 1942, el grupo alemán de la Luftwaffe KG-55 llevó a cabo una misión de reconocimiento armado sobre Stalingrado desde su base en Morozovskaya.
Sin embargo, la misión tuvo un costo elevado, ya que 2 aviones no regresaron, subrayando los peligros que enfrentaban las tripulaciones aéreas en los cielos peligrosos sobre la ciudad sitiada. Simultáneamente, una segunda ofensiva soviética se lanzó al sur de Stalingrado ese mismo día, atacando posiciones ocupadas por el cuarto cuerpo del ejército rumano y complicando aún más la situación precaria de los defensores alemanes. El cerco al sexto ejército alemán se completó cuando los núcleos mecanizados y de tanques soviéticos convergieron en Kalachna-Donu, aplastando las defensas rumanas y sellando el destino de las fuerzas alemanas atrapadas dentro de la ciudad. A medida que el cerco se cerraba, los esfuerzos por abastecer a las tropas alemanas sitiadas se intensificaron. El 25 de noviembre, 11 aviones de los aeródromos de Tatsinskaya y Morozov, en el oblast de Rostov, transportaron un total de 75 toneladas de suministros vitales, principalmente combustible, hacia Stalingrado, sosteniendo a los defensores asediados en medio del implacable asalto soviético. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas el 26 de noviembre dificultaron los esfuerzos alemanes de reabastecimiento, ya que los cielos nublados y las nevadas periódicas complicaron las operaciones aéreas, exacerbando la ya desesperada situación de las fuerzas alemanas cercadas. El recién nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Kurt Zeiller, se encontraba en una situación desesperada al suplicar a Hitler que permitiera al sexto ejército intentar romper el cerco en Stalingrado. Sin embargo, Hitler permanecía obstinado, declarando con firmeza: «No retrocederé del Volga». En lugar de considerar una retirada, Hitler ideó un plan para sostener al asediado sexto ejército, compuesto por aproximadamente 20 divisiones alemanas, mediante misiones de reabastecimiento aéreo, mientras enviaba tropas de refuerzo bajo el mando del mariscal de campo Manstein para avanzar hacia Stalingrado desde el sur. A pesar de las garantías de Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, de que su fuerza aérea podría llevar a cabo con éxito las operaciones de reabastecimiento, el plan se topó con obstáculos insuperables desde el principio. Las condiciones meteorológicas adversas frecuentemente dejaban en tierra a los aviones de suministro, haciéndolos vulnerables a los implacables ataques de los cañones antiaéreos y los aviones de combate rusos cuando lograban despegar. Como resultado, solo una fracción, apenas el 10% de los suministros esenciales, llegó a las tropas sitiadas, exacerbando su ya precaria situación. Mientras tanto, las tropas de alivio del mariscal de campo Manstein enfrentaban sus propios desafíos en su avance hacia Stalingrado. A pesar de haber progresado significativamente y haber llegado a menos de 50 kilómetros de la ciudad, se vieron obligadas a detener su avance, en última instancia, a retirarse para evitar el riesgo de ser rodeadas. La negativa de Hitler a considerar la posibilidad de una retirada del río Volga, junto con la inviabilidad y el fracaso de su plan de reabastecimiento, contribuyeron al agravamiento del predicamento del sexto ejército y sellaron el destino de las fuerzas alemanas atrapadas dentro de los límites de Stalingrado. A medida que el amargo invierno apretaba su gélido abrazo, la situación de los soldados alemanes atrapados en Stalingrado se tornaba cada vez más sombría. Miles de soldados heridos y hambrientos sucumbían al brutal frío, muriendo congelados en medio de temperaturas bajo cero que minaban su menguante determinación. Reconociendo la urgencia de la situación, el general Zeisler una vez más imploró a Hitler que permitiera a los remanentes del sexto ejército intentar una ruptura hacia el sur, potencialmente enlazándose con las fuerzas de socorro del mariscal de campo Manstein. Zeisler presentó un cuadro sombrío a Hitler, detallando las terribles condiciones y el trágico destino que aguardaba a los soldados atrapados si no se tomaban medidas. Sin embargo, Hitler permaneció firme e indiferente ante las súplicas de sus generales. Para él, Stalingrado no era solo un objetivo estratégico, sino un símbolo de la fortaleza y determinación alemanas. La ciudad debía mantenerse a toda costa, independientemente del sufrimiento que soportaran los soldados atrapados. La determinación inquebrantable de Hitler de aferrarse a Stalingrado a cualquier precio sellaría finalmente el destino del sexto ejército, condenándolo a una lucha desesperada por la supervivencia en medio del implacable invierno ruso. La urgencia de su tarea se volvía cada vez más apremiante al comprender que el tiempo se agotaba. Al llegar a apenas 48 kilómetros de Stalingrado el 21 de diciembre, la realidad de la situación golpeó a Manstein como un martillo.
Sabía que no podría mantener su posición por mucho tiempo ante el avance soviético, cada momento contaba y cada decisión era crítica. Sin órdenes directas de Hitler para evacuar Stalingrado, Manstein enfrentaba un dilema. Comprendía la necesidad desesperada de romper el cerco y unirse a Paulus antes de que fuera demasiado tarde. El destino de miles de vidas pendía de un hilo y la responsabilidad pesaba sobre él. Pero Paulus, atrincherado en las ruinas de Stalingrado, tomó su propia decisión fatal. Sin una orden directa de Hitler para evacuar, se sentía obligado a quedarse, aferrado a la esperanza de un rescate que se hacía cada día más distante. Para Manstein, fue un momento de profunda frustración y desesperanza. La oportunidad de salvar a sus camaradas atrapados se escapaba entre sus dedos, frustrada por la cadena de mando y la obstinación de un general decidido a mantener su posición. A medida que el lazo soviético se cerraba alrededor de Stalingrado, las consecuencias de la decisión de Paulus se volverían dolorosamente claras. La batalla de Stalingrado se prolongaría, cobrando un peaje de sufrimiento y muerte que perseguiría a los sobrevivientes por el resto de sus días. Y para Manstein, el amargo sabor de lo que pudo haber sido permanecería mucho después de que los cañones dejaran de rugir. Diciembre de 1942 descendió sobre los soldados atrapados en Stalingrado como un implacable asalto de desesperanza y sufrimiento. Fue un mes que se grabaría en los anales de la historia como un tiempo de infierno total, donde la supervivencia se convirtió en una apuesta desesperada para aquellos que aún se aferraban a la esperanza. Los esporádicos suministros aéreos ofrecían un atisbo de salvación, pero para la gran mayoría, la huida seguía siendo un sueño inalcanzable. Miles de soldados se encontraron en una brutal lucha por sobrevivir sin fin a la vista. Cada día traía nuevos horrores, nuevas pérdidas y la sombra de la muerte acechando sobre ellos como un sombrío recordatorio. La propaganda soviética incesante que retumbaba a través de los altavoces de la ciudad servía como un recordatorio constante de su situación desesperada. Cada 7 segundos muere un soldado alemán. El escalofriante mensaje resonaba entre las ruinas, un sombrío recuento del precio de la guerra. Pero no eran solo las batallas físicas las que pasaban factura, la angustia mental pesaba sobre cada alma atrapada en las derruidas murallas de Stalingrado. El miedo constante, el hambre devoradora, el frío que calaba hasta los huesos, todo conspiraba para quebrar el espíritu de incluso los soldados más valientes. En medio del caos y la desesperación, se libraban batallas desesperadas bajo las calles de la ciudad, donde los soldados buscaban refugio en las oscuras profundidades de las alcantarillas. Allí, en la humedad y la inmundicia, luchaban con uñas y dientes contra el enemigo y los elementos, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para escapar del gélido abrazo de la muerte. El pensamiento de Manstein llegando a rescatarlos de su penuria rondaba en las mentes de miles de soldados, una luz de esperanza en un panorama sombrío. Pero a medida que diciembre avanzaba, esa esperanza se apagaba cada día un poco más, hasta que incluso los creyentes más fervientes comenzaban a dudar de si la salvación llegaría. La unidad estaba diezmada, apenas sombras de los orgullosos soldados que una vez fueron. Amigos y camaradas yacían inmóviles a su alrededor, sus ojos sin vida mirando al cielo gris sobre ellos. Luchaban valientemente, pero no era suficiente. El asalto soviético era implacable, empujándolos de bloque en bloque hasta que no quedó a dónde retirarse. No se atrevían ni a soñar con escapar, el enemigo los rodeaba por todos lados, su artillería bombardeaba las posiciones día y noche. No había respiro, no había esperanza de alivio. Había visto la desesperación en los ojos de sus compañeros soldados, la certeza de que estaban atrapados, condenados a perecer en este infernal paraje. La comida era escasa, racionada hasta el mínimo sustento, rebuscaban lo que podían en los edificios abandonados, pero ni siquiera eso era suficiente para llenar sus estómagos vacíos. Cada día era una lucha por sobrevivir, por aferrarse a la vida en medio del caos y la desesperación. Pero tal vez lo peor de todo era saber que, incluso si por algún milagro lograran escapar de esta pesadilla, solo les aguardaría la cruda realidad de la cautividad o la muerte en el campo de batalla. La idea de no volver a ver su hogar pesaba sobre su corazón, una carga demasiado grande para soportar. ¿Por qué él? ¿Por qué ellos? Y así se quedaba allí, agotado y roto, rodeado por los fantasmas de camaradas caídos. No sabía qué traería el mañana, solo que estaría lleno de más sufrimiento y tristeza.
En las profundidades de Stalingrado, entre los escombros y la desesperación, había perdido toda esperanza. No había salida de esta condenada guerra. El 23 de diciembre, las tropas de Erich von Manstein iniciaron su retirada hacia Kotelnikovo desde la operación de rescate en Stalingrado, preparándose para la próxima ofensiva. Este repliegue estratégico marcó un momento crucial, ya que las fuerzas alemanas se reagruparon para fortalecer sus defensas y lanzar una contraofensiva contra las tropas soviéticas en avance. Al día siguiente, 24 de diciembre, se produjeron varios eventos críticos. Los tanques soviéticos lanzaron un feroz ataque sobre las líneas defensivas alemanas en el aeródromo de Tatsinskaya, en la región de Rostov, vital para el suministro de las fuerzas alemanas sitiadas en Stalingrado. A pesar de los valientes esfuerzos, las defensas alemanas fueron superadas, resultando en la pérdida de aviones y suministros cruciales. Al mismo tiempo, otro ataque soviético apuntó al aeródromo de Morozovskaya en la región de Oblast, pero esta vez las fuerzas alemanas lograron repeler el asalto y evitar su captura. Simultáneamente, las tropas soviéticas lanzaron una ofensiva contra el grupo de ejércitos Don cerca de Stalingrado, perforando las líneas del cuarto ejército rumano y escalando aún más la intensidad del conflicto. El 25 de diciembre, las crudas realidades de la guerra se hicieron evidentes. Los alemanes en Stalingrado enfrentaron sus últimas raciones de carne, lo que llevó al sacrificio de más de 12.000 caballos para alimentar a las tropas sitiadas ante la escasez de suministros. En respuesta a la creciente crisis, el 27 de diciembre, Hitler autorizó a los grupos de ejércitos Don y A ejecutar una retirada estratégica de 150 millas para establecer una nueva línea defensiva en el sur de Rusia. Esta decisión reflejaba el sombrío reconocimiento de la situación deteriorada y la necesidad de consolidar las fuerzas alemanas ante el implacable avance soviético. Mientras la lucha por Stalingrado continuaba, las fuerzas soviéticas reunieron un impresionante contingente de 7 ejércitos con el único propósito de aplastar la presencia alemana en la ciudad. Sin embargo, antes de desatar su ataque total, los soviéticos ofrecieron una última oportunidad para evitar la inminente ofensiva. El 8 de enero de 1943, 3 emisarios rusos, portando una bandera blanca, se acercaron a las líneas alemanas presentando términos de rendición. A pesar de la gravedad de la situación, el general Paulus, siguiendo órdenes directas de Hitler, rechazó a regañadientes la oferta de rendición. Como consecuencia, solo 2 días después, los rusos desataron una implacable descarga de 5.000 cañones de artillería, seguida por un masivo asalto de infantería. Una semana más tarde, el conflicto descendió nuevamente en una brutal batalla callejera cuerpo a cuerpo, donde los rusos pagaron un alto precio en sangre por cada palmo de terreno recuperado. A pesar de su feroz resistencia, el sexto ejército se encontraba al borde del colapso total, asediado por una escasez crítica de alimentos y municiones que azotaba a las tropas exhaustas, ahora confinadas a 2 estrechas zonas dentro de la devastada ciudad. A medida que la desesperación crecía, el 24 de enero de 1943, los rusos ofrecieron otra oportunidad de rendición. Esta vez, el general Paulus, reconociendo las terribles circunstancias que enfrentaban sus tropas, envió una súplica personal a Hitler solicitando permiso inmediato para rendirse, con la esperanza de salvar las vidas de los soldados atrapados antes de que la situación se deteriorara aún más. Antes de esto, el 10 de enero, los soviéticos lanzaron otra ofensiva, bajo el nombre de Operación Anillo, con el objetivo de apretar aún más el lazo alrededor de las fuerzas alemanas atrincheradas en Stalingrado. Esta operación marcó un esfuerzo decidido para aislar y, en última instancia, aniquilar al desgastado sexto ejército. A medida que la ofensiva soviética ganaba impulso, los días siguientes trajeron desarrollos significativos. El 16 de enero de 1943, las tropas soviéticas lograron una importante victoria al capturar el aeródromo de Pitomnik, ubicado al oeste de Stalingrado. Esta conquista estratégica asestó un golpe severo a los alemanes, privándolos de rutas de suministro vitales e impidiendo su capacidad de realizar provisiones aéreas y evacuar a los soldados heridos. Otro acontecimiento relevante ocurrió el 17 de enero de 1943, cuando los últimos aviones Yankees Ju-52 fueron enviados al aeródromo de Pitomnik. Sin embargo, al llegar,
encontraron que el aeródromo ya estaba en manos soviéticas, y por lo tanto, los aviones no intentaron aterrizar. Este evento marcó un momento decisivo que impulsó el despliegue urgente de los cazas de la Luftwaffe desde Pitomnik hacia el aeropuerto de Gumrak, para evitar su captura por las fuerzas soviéticas en avance. El 17 de enero se destaca como el único día en que cazas ocuparon la pista del aeropuerto de Gumrak, subrayando las dinámicas cambiantes y las urgentes exigencias a las que se enfrentaba la Luftwaffe en medio de las condiciones del campo de batalla en constante evolución. Al día siguiente, el 18 de enero, 3 aviones de transporte E-111 de la Luftwaffe alemana intentaron aterrizar dramáticamente en el pequeño aeródromo de Gumrak en Stalingrado, ilustrando la desesperada y precaria situación de las fuerzas alemanas sitiadas. A pesar de los valientes esfuerzos, solo uno de los aviones logró aterrizar con éxito, mientras que los otros se vieron obligados a arrojar su carga o abortar el intento de aterrizaje debido a las traicioneras condiciones. En medio del caos, el 22 de enero, ingenieros alemanes informaron que el pequeño aeródromo de Stalingrado, cercano al centro de la ciudad, estaba operativo para aviones de transporte. Sin embargo, el optimismo duró poco, ya que los siguientes aviones E-111 enfrentaron desastres, sufriendo daños fatales cuando el tren de aterrizaje quedó atrapado en los cráteres de bombas en la pista. La última esperanza de escape residía en el aeródromo de Gumrak, un distante rayo de esperanza en un mar de desesperación. Mientras se avanzaba hacia él, el viento cortaba a través de los uniformes desgastados y la urgencia era palpable. Cada paso era una batalla contra el avance soviético, una carrera desesperada contra el tiempo. La escena que recibió a los soldados era de completo caos. Miles de hombres, con los rostros marcados por el agotamiento y el miedo, se dirigían hacia los aviones como polillas atraídas por una llama. Sabían lo que les esperaba si se quedaban, el implacable asedio del fuego soviético y el lento descenso hacia la oscuridad. Pero entre la locura, había quienes ya habían sucumbido a la desesperación. Se recordaba a un soldado, con las manos ennegrecidas y congeladas, cavando frenéticamente en la nieve con dedos apenas humanos, sus ojos desbordados de locura, sus gritos ahogados en el estruendo de la guerra. Mientras luchaban por llegar a los aviones, el aire estaba espeso con el olor a desesperación. Los soldados alemanes empujaban y forcejeaban, con los rostros deformados por el miedo y la determinación. Sin embargo, por cada hombre que lograba abordar un avión, había incontables otros que quedaban atrás, sus sueños de escape destrozados por la cruel mano del destino. La escena en el último escape era demencial. Los relatos en primera persona eran horribles, un pozo de locura y desesperación pura. La situación se deterioró aún más el 23 de enero, cuando las defensas alemanas en el aeródromo cayeron y las tropas soviéticas tomaron el control de Gumrak, en las afueras occidentales de Stalingrado. El aeródromo estaba cubierto de cuerpos y cientos de piezas de equipo alemán, una pérdida que agravó los desafíos logísticos de las fuerzas alemanas cercadas, empeorando su ya precaria situación. La respuesta de Hitler a la última solicitud de rendición fue firme: la rendición está prohibida. El Sexto Ejército mantendrá su posición hasta el último hombre y la última bala, y con su heroica resistencia contribuirá de manera inolvidable al establecimiento de un frente defensivo y a la salvación del mundo occidental. En un intento adicional por elevar la moral y fomentar una última resistencia, Hitler otorgó más de 100 ascensos de campo a miembros del Sexto Ejército, elevando incluso al general Paulus al rango de mariscal de campo. Este gesto simbólico pretendía inculcar un sentido de deber, honor y determinación en Paulus y su Estado Mayor, con la esperanza de asegurar su compromiso inquebrantable con la resistencia, incluso ante las abrumadoras adversidades. La decisión de Hitler de ascender a Paulus a mariscal de campo también poseía un matiz estratégico, pues sabía que ningún mariscal de campo alemán había sido capturado vivo, reforzando así la expectativa de un final heroico y digno en lugar de la captura. El 25 de enero, los restos del Sexto Ejército se encontraron divididos en dos bolsillos aislados, uno en el norte y otro en el sur, dentro de los confines de Stalingrado. Para el 28 de enero, las fuerzas alemanas en Stalingrado enfrentaron una mayor fragmentación, ya que los ataques soviéticos los separaron en tres bolsillos distintos.
Ante esta situación desesperada, Hermann Göring, en un mensaje a Friedrich Paulus, reconoció la firme defensa de las tropas alemanas, enfatizando que su resolución inquebrantable, incluso si conducía al autosacrificio, sería recordada como una de las historias más heroicas en la historia alemana. El 30 de enero, en Alemania, Göring hizo eco de este sentimiento, reconociendo la defensa y el sacrificio en Stalingrado como un capítulo heroico destinado a ser recordado en los anales de la historia. Mientras tanto, las tropas soviéticas avanzaron significativamente, alcanzando la Plaza Roja en el centro de Stalingrado ese mismo día. Al día siguiente, el 31 de enero, la mitad sur del Sexto Ejército alemán, agotada de alimentos y municiones, se rindió. La última transmisión de radio de este bolsillo, enviada a las 19:45, concluyó con la abreviatura CL, indicando el cierre de la estación. En un intento desesperado por apoyar a los grupos de tropas restantes en el bolsillo norte, despegaron 110 aviones de transporte alemanes con suministros. A pesar de las circunstancias peligrosas, más de 90 de estos aviones lograron localizar la zona de lanzamiento triangular iluminada y soltar su carga vital. El 1 de febrero de 1943, Friedrich Paulus, atrapado entre las ruinas de una tienda departamental en Stalingrado, Rusia, tomó la histórica decisión de rendir el bolsillo sur de la ciudad junto con 14 de sus generales. Este momento marcó un hito significativo en la historia, ya que Paulus se convirtió en el primer mariscal de campo alemán en rendirse ante una fuerza enemiga. Mientras el bolsillo sur capitulaba, la lucha persistía en el bolsillo norte. A pesar del conflicto continuo, 85 de 108 aviones de transporte enviados para lanzar suministros al bolsillo norte completaron exitosamente su misión. El 2 de febrero de 1943, se produjo la rendición del último remanente del Sexto Ejército alemán en Stalingrado. Simultáneamente, un avión de reconocimiento alemán fue enviado para sobrevolar Stalingrado, confirmando el cese de todas las hostilidades. El 3 de febrero, 12 aviones Heinkel-111 cargados con suministros volaron sobre el bolsillo norte de Stalingrado antes del amanecer. Sin embargo, de los 11 aviones que llegaron a la zona de lanzamiento, solo 3 lograron soltar parte de su carga, ya que no encontraron actividad alemana en el área. Incluso en medio de la abrumadora ola de rendiciones, persistieron focos de resistencia entre algunos soldados alemanes que eligieron luchar hasta el final en lugar de enfrentar la captura. Documentos soviéticos atestiguan la necesidad de eliminar estos focos determinados de resistencia, ya que algunos grupos fanáticos se negaron a rendirse. Para estos soldados, la perspectiva de rendirse significaba enfrentar el cautiverio en Siberia, un destino considerado peor que luchar hasta la muerte. En un caso conmovedor, un soldado escribió una carta final a sus padres detallando su decisión de continuar la lucha, a pesar de las municiones menguantes y las sombrías probabilidades. Describió cómo había agotado las últimas rondas de su MP-40 y se mantenía firmemente en el bolsillo norte, negándose a rendirse. Para estos soldados, la rendición no era simplemente una opción, era una traición inconcebible a su deber y principios. El 3 de febrero de 1943, el alto mando de la Wehrmacht emitió un solemne anuncio al público alemán, transmitiendo la noticia de la devastadora derrota sufrida en Stalingrado, Rusia. El mensaje, transmitido por radio, fue precedido por un sombrío redoble de tambor, estableciendo un tono de grave significado. Tras el anuncio, la transmisión concluyó con las conmovedoras notas del segundo movimiento de la célebre Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, resaltando la gravedad del momento. Al día siguiente, el 4 de febrero, comenzaron 3 días de luto nacional en Alemania en respuesta al catastrófico resultado de la batalla de Stalingrado. Como símbolo de duelo colectivo y reflexión, todos los teatros, cines y clubes nocturnos de la nación cerraron, reflejando la solemnidad de la ocasión y la magnitud de la pérdida. Avanzando al 26 de marzo de 1943, Adolf Hitler comunicó a Benito Mussolini su creencia de que la batalla de Stalingrado había asestado un golpe debilitante a la Unión Soviética, afirmando que la eventual caída de la ciudad era inevitable y marcaría un punto de inflexión en la guerra. Este sentimiento reflejaba las ilusiones y el optimismo de Hitler sobre la importancia estratégica de la batalla, a pesar de las monumentales pérdidas sufridas por las fuerzas alemanas.
De los 285.000 soldados que componían el sexto ejército original, una cifra asombrosa de 165.000 perecieron en los terrenos desoladores de Stalingrado. Otros 29.000 heridos y destrozados fueron evacuados por aire para recibir atención médica. Los 91.000 sobrevivientes restantes, entre ellos 24 generales y 2.500 oficiales, emprendieron un sombrío viaje a través del paisaje cubierto de nieve, destinados a años de cautiverio en los campos de prisioneros de guerra rusos en la inhóspita extensión de Siberia. Trágicamente, solo una fracción de estos sobrevivientes, aproximadamente 5.000, viviría para volver a ver sus hogares. Las brutales condiciones de los campos rusos, junto con el trato retaliatorio infligido por las fuerzas soviéticas, cobraron un alto precio en los prisioneros. Los rusos, conscientes de la situación de sus propios soldados en cautiverio alemán, impusieron penurias similares a sus homólogos alemanes, perpetuando un ciclo de sufrimiento y represalias en medio de los estragos de la guerra. La derrota del sexto ejército asestó un golpe devastador al esfuerzo bélico alemán, marcando no solo la primera, sino también la derrota más significativa. Los alemanes habían enfrentado hasta ese momento algunas de sus mejores tropas en la región, pero la capitulación del sexto ejército en Stalingrado destrozó el mito de invulnerabilidad que rodeaba al ejército alemán. Tras la victoria soviética en Stalingrado, toda la maquinaria bélica alemana quedó a la defensiva, retrocediendo de territorios que alguna vez consideraron inexpugnables. Las repercusiones de esta derrota se extendieron por toda la sociedad alemana, sacudiendo la confianza tanto de la población como del alto mando en el liderazgo de Hitler. Familias por toda Alemania se vieron afectadas, ya sea por llorar la pérdida de seres queridos caídos en la batalla o por conocer a alguien que estuvo allí. El duelo colectivo y la desilusión se propagaron por toda la nación, erosionando la confianza que antes parecía inquebrantable en Hitler y en el esfuerzo bélico, especialmente tras la catástrofe de Stalingrado. Con más de 2 millones de bajas, la batalla de Stalingrado se erige como el conflicto más grande y brutal en la historia de la humanidad. No fue simplemente un choque entre las fuerzas alemanas y soviéticas. La sangre derramada en esta titánica lucha incluyó a soldados de múltiples naciones. Tropas ucranianas, rumanas, italianas, húngaras y croatas, entre otras, también contribuyeron al abrumador número de vidas perdidas en medio del caos y la carnicería. Es fundamental honrar y respetar a todos los que lucharon y perecieron, sin importar su lealtad. Las fuerzas soviéticas, en particular, mostraron una resiliencia y determinación incomparables al defender su patria contra el implacable embate de las potencias del eje. Su inquebrantable compromiso con la victoria finalmente se vio recompensado, aunque a un costo tremendo en vidas humanas. Este vídeo está bien si quieres aprender. Pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.